El siguiente mensaje es una presentación del ministerio Tiempo de la Gloria de Dios. Queridos, la Escritura dice que nosotros tenemos que entrar por la puerta angosta y andar por el camino estrecho. Y dice que hay dos caminos, tanto uno como otro, y de eso yo te quiero conversar un poquitito hoy. La palabra del Señor dice en Mateo 7, 13, 14, léanlo conmigo, dice: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. ¿Ah? O sea que el camino de la vida hay que buscarlo para encontrarlo. Entonces hay dos tipos de camino. La clase de camino que elijas va a determinar la clase de vida que vas a tener y va a determinar tu futuro eterno, tu destino. Eso depende de una elección tuya. En la Biblia, en este sentido, la Biblia menciona estos dos tipos de camino. Está el ancho que lleva a la perdición y el angosto que lleva a la salvación. El tema es: ¿por qué camino andamos? Codearlo y decirle: ¿por qué camino andás? ¿Por qué camino andás? A ver, vamos a analizar un poquitito. En otro tiempo yo les decía que el camino fácil hace la vida difícil y el camino difícil hace la vida fácil. Así que vamos a analizar un poquitito acá, porque solemos decir que estamos transitando por el camino de la vida, por el camino estrecho, porque venimos a la iglesia, por lo tanto andamos en el camino de la salvación. Pero un camino es aquello que se inicia en un punto de partida con un destino final. Ese es el camino. Y en ese camino tenemos que estar tomando muchas decisiones, que muchas veces ante esas decisiones que vamos tomando, de acuerdo a las señales que nos van marcando, ¿tá? De acuerdo a todo eso, entonces puede llegar que en algún momento, por algún descuido, por alguna distracción, si ustedes son los que manejan, por ejemplo, alguna distracción, alguna confusión, no le prestan atención a las señales y pueden ser que se desvíen del camino y van a parar quién sabe dónde. El destino que les espera no es el que ustedes pensaban. Entonces hay que tener cuidado a las señales. ¿A cuánto les ha pasado cuando iban por la ruta y le erraron de camino? A 1, 2, 3, 4 nomás. Lo demás, a vos también, ya no levantaste la mano, porque cuando íbamos allá, ¿te acordás que le erramos el bizcochazo? Allá en Argentina, pero me parece que acá no le erramos, Y bueno, entonces en el recorrido tomamos esas decisiones y vamos por acá o vamos por allá, y a veces se nos complica el partido. Y Jesús, en el contexto de estos versículos que acabamos de leer, Él viene hablando de acciones, digan conmigo, acciones. Acciones que tenemos que tomar en nuestro peregrinar, en nuestro caminar, leyes que tenemos que seguir, señales que debemos acatar. Eso es muy importante en el camino angosto que propone el Señor, por su estrechez, por supuesto. No tenemos mucha cintura para andar de aquí para allá. Tenemos que ir derechito. No podemos andar divagando, yendo de un extremo a otro. Eso es lo que nos da a entender el Señor, porque la palabra que usa acá es stenos. La pueden leer conmigo ahí, stenos. Y esta palabra stenos denota un camino tan chiquito, tan reducido, como que da la sensación de que entra una sola persona por vez por ese camino. Y la puerta del punto de partida de ese camino es también muy estrecho. Y la puerta de entrada a ese camino se llama cruz. La cruz es la puerta de entrada a ese camino. Entonces solamente, ¿por qué razón, querido, me dice esto? Porque la cruz constituye la puerta tan estrecha también, que solo se puede pasar a través de ella por decisiones personales, por decisiones individuales. ¿Por qué? Porque la salvación es personal. Digan, la salvación es personal. Ok, yo tomo la decisión. No es que mi esposa está bien en el camino del Señor y yo ando en cualquiera y yo voy a tener la salvación. No, la salvación es personal. Ok, o sea, la salvación es una decisión que yo tomo la decisión de pasar a través de la puerta estrecha. Jesús dijo: yo soy la puerta estrecha, que es la cruz, y tenemos que pasar por la cruz para iniciar el camino estrecho. O sea, solamente cuando logro pasar a través de la cruz, comienzo a andar en el camino difícil que me lleva a la salvación. Si no pasamos por la cruz, el Señor Jesucristo dice: si alguno quiere ser mi discípulo, si alguno quiere venir en pos de mí,
lo primero que dijo es: niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Para seguirlo por el camino, porque Jesús es el camino, necesito pasar a través de la cruz. Vamos a hablar un poquito de esto. Entonces, en cada área de nuestras vidas, nuestras decisiones están marcadas por el camino que nosotros escojamos, por el camino que nosotros optamos seguir. Ahora sí, digan conmigo: el camino fácil hace la vida difícil. Digan: el camino difícil hace la vida fácil. El camino fácil en el matrimonio, por ejemplo, ¿qué es? El camino fácil en el matrimonio es no hablar de aquello que nos está separando. Es encerrarse y decir: bueno, y para no armar lío, me callo la boca, no hago nada. Es decir, fácil. Llego a casa, tiro la chancleta, prendo la televisión, no me hables. Uno cuesta para un lado, otro se cuesta para el otro. Ese es camino fácil. Pero te hace la vida difícil, porque obviamente que después se te complica tanto la vida como la convivencia familiar. ¿Y cuál sería el camino difícil? Ahí es donde comienza el asunto. El camino difícil es mejorar nuestro matrimonio cada día. El camino difícil es hablar sin griterías ni groserías. El camino difícil es ponerse de acuerdo, es estar aguantando muchas que otras cosas, es minimizar, es sacar de lado, es decir, bueno, bajo un poco la pelota para ver si como... Eso es el camino difícil. No es fácil, pero es posible. No es fácil, por eso es difícil, no es posible. Hay que cambiar hábitos. Hay cosas que tenemos que cambiar. No es fácil, pero es posible. Pero si tomamos esa decisión, eso nos hace la vida más fácil, y nuestros hijos son los que van a estar disfrutando de esa bendición y nos van a agradecer. El camino fácil, por ejemplo, en el orden, es no perdonar a quien te ofendió. Por no tomar el toro por las guampas y decir: hazme una cosa, ya va a venir con el caballito cansado. Y el camino fácil es decir: bueno, ¿sabe una cosa? Bueno, allá él, yo sigo mi camino, el que las hace las paga, y todas esas cosas que podemos decir. Y me cierro en mis excusas, porque perdonar no es fácil. Perdonar no es fácil, pero tomar esa decisión te hace la vida difícil porque te llena de amargura. Y ahí andás pensando en cómo vengarte, y si no pensás cómo vengarte, quizás estás pensando que le vaya, está bien, que te vaya bien. ¿Cómo es que se decía antes? Bueno, no me voy a decir cómo se decía antes. Que te vaya bien. Adiós, que te vaya bien. Que te parte un rayo y que te pise un tren. Todas esas palabras de bendición, claro, te llenas de amargura. Entonces, el camino de perdonar es el camino difícil. Ese es el camino difícil. Aunque no se merece, según tu perspectiva, no se merece que yo lo perdone. Pero eso es un camino difícil, pero esto te hace la vida fácil, cuando lo haces, porque te da libertad y podés sentirte como que sos el primero en ser bendecido, porque actúas en libertad. No es fácil perdonar, es el camino difícil, pero te hace la vida fácil. Es fácil el querer no, sino el vivir endeudado, porque no querés enfrentar la situación. Y si es una cosa, y entonces disfrazo la fe diciendo: bueno, el Señor va a obrar y va a hacer un milagro. Y vos te ensartaste en algo que no tenía que, y vivís endeudado. Entonces no querés enfrentar la situación, y es el camino fácil, pero te hace la vida difícil. Se te puede llegar a complicar a tal punto que perdés el sueño, andás amargado, y obviamente que vas a andar muy mal en cada orden de la vida. Entonces, ese es el camino fácil. No disfrace tu fe para decir que el Señor va a hacer una obra, cuando lo que tenés que hacer es enfrentar eso. Bueno, Señor, acá está el jeitinho, como digo yo. Vamos a ver cómo viene la mano, cómo solucionamos este tema. Yo siempre les cuento que una vez estaba tan endeudado que tenía un montón de tarjetas haciendo calecita, pagando acá y pagando. Llegó un momento que no podía pagar más nada. Obviamente tuve que arrepentirme de eso, y cuando ya vi que no podía, que así somos los seres humanos, ¿no? Mientras podemos les damos, pero cuando ya no podemos más nos acordamos de Dios, ¿viste? Como aquel que dice: aquel es ateo hasta que se viene cayendo el avión. Entonces, querido, ahí fue cuando de rodillas puse las todas, que el otro día se reían, hace poco dije este ejemplo, puse todas las tarjetas, entre ellas estaba Platacar y toda esa Credisol y toda esa, estamos hablando de muchísimos años atrás, ¿no? Y digo: Señor, yo no puedo con esto. No puedo con esto, yo me arrepiento, pero voy a enfrentar esta situación. ¿Cómo puedo hacer? Bueno, acomodé lugar. Al poco tiempo ya había cancelado todo. ¿Cómo lo hice? No lo sé, porque no lo hice yo. Lo hizo el Señor. Y me sacó de deuda, pero aprendí.
Aprendí. Esa es la vida fácil. ¿Por qué? Porque claro, está tarjeteada y vamos arriba, pero después hay que pagar. Y te endeudás y ahí se te complica, te hace la vida difícil, te quita la paz, te quita la alegría personal. Pero el camino difícil, querido, y más para algunos puede decir, sí, será difícil, es vivir al contado. Vas a decir, pero eso es más difícil que persigar un espejo. ¿Y por qué es difícil? Porque te hace esperar para tener, para comprar, para no endeudarte. Y el hecho de esperar eso es difícil porque va en contra de tus propios caprichos, de mis propios caprichos, de querer tener todo ya y ya quiero tener esto y si aquel lo tiene yo lo quiero. Y hay cosas que se ponen ahí y que me hacen que me haga la vida difícil de a cuadrito. Pagar de contado te hace la vida fácil. ¿Por qué te hace la vida fácil? Y porque no tenés tu futuro hipotecado. Así de sencillo. Porque sabés que vas a vivir en paz y tranquilo. La vida fácil, ¿cuál es? Querer salvar mi vida con mis propias fuerzas. No preguntarle nada al Señor, no estar de rodillas preguntándole cuál es la decisión que tengo que tomar, hacerlo todo con mis fuerzas, haciendo lo que me gusta, haciendo lo que me agrada, haciendo lo que me causa placer, aunque como dijo el pastor Richard hoy, cosas que sé que me hacen mal, pero o que tienen consecuencias en mi vida. Muchas cosas, ¿no? Vicios, ataduras, ocios, placeres momentáneos. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado por pecado. La Escritura dice, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no me voy a dejar dominar de ninguna. Entonces, querido, todas las cosas que nosotros hagamos, el obrar que nosotros tengamos que hacer de esta manera de la vida fácil, te va a hacer la vida difícil. ¿Por qué? Porque vas perdiendo la vida. Vas perdiendo la vida. Ahora, la vida difícil es morir cada día. Que en definitiva te va a hacer la vida fácil. La vida difícil es morir a mi orgullo, morir a mi ego, morir a mi soberbia, a mis pasiones desordenadas, es decir, perder mi vida para vivir la vida de Él. Para vivir la vida del Señor. Vencer mi apatía personal de quedarme en casa y de no proponerme venir a su casa. Vencer esas cosas. Marcos 8:35 dice, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, digan, y del Evangelio, dice la Escritura, la salvará. ¿Por qué el Señor dice de mí y del Evangelio? ¿Por qué separa de mí y del Evangelio? Porque nosotros podemos tener una vida personal con Dios en casa, pero el Evangelio lo tenemos que compartir con los hermanos en su casa y allá afuera. Entonces, si perdemos la vida, una manera de decir, entregamos de nuestro tiempo para honrarle a Él en privado, pero también honrarle a Él en público, viniendo y congregándonos y estando en su casa, vas a salvar tu vida. De lo contrario, la apatía, la indiferencia y la comodidad de quedarme en casa porque está el partido, me va a hacer perder la vida. Y voy a decir, bueno, no es para tanto. Bueno, cada uno tome su decisión. Yo extiendo lo que entiendo que el Espíritu Santo me está diciendo que lo diga. ¿Por qué? Porque son pequeñas cositas que el enemigo utiliza para luego ir agrandando cada vez más a tal punto que, acuérdense que la Escritura dice, no dejéis de congregar como algunos tienen por costumbre. Lo que quiere decir la palabra es que cuando no venís a congregarte después que estás mucho tiempo y no venís un día, te sentís mal porque no viniste, pero faltaste 2 y ya sentís menos mal. Y llega un momento en que vos decís, bueno, menos mal que no fui. Te acostumbrás, querido, y entonces empezás a perder la vida. ¿Por qué? Porque estás lejos del dador de la vida. ¿Quién es? Yo soy el camino, la verdad. Es el Señor. Digan, es el Señor. En definitiva, a la hora de escoger tu camino, queridos, te digo de parte del Señor, proyectá a dónde te conduce ese camino y disponte a sacrificarte escogiendo el que te lleva a la salvación en todas las áreas de tu vida. Míralo a tu compañero y decirle, salva tu vida. Salva tu vida. El Señor nos recomienda que meditemos, que analicemos el camino que estamos transitando. ¿Por qué? Porque podemos reconocerlo por los frutos que estamos obteniendo. O sea, ¿cómo me doy cuenta si estoy realmente en el camino que me lleva a la salvación? Un camino estrecho, un camino angosto. Por los frutos. Digan, por los frutos. Ageo 1:5. Mirá cómo el Señor nos recomienda que analicemos el camino. 1:5 al 7. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos
Y mirá lo que dice: sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos. 2 veces en el mismo versículo nos recomienda que analicemos, que meditemos, que examinemos sobre nuestros caminos, que analicemos bien y que miremos los resultados. Si le erramos el bizcochazo, como dijimos hoy, por de la ruta, me parece que le erré, vamos a tener que volver, vamos a tener que ando mal rumbeado, vamos a tener que ir para el otro lado. Si te estás dando cuenta de que no vas bien, te recomiendo que vayas, retrocedas y encuentres el camino correcto antes que sea demasiado tarde. Entonces, amados, según esta palabra, dice acá: si siembro mucho y recojo poco, tengo que considerar algunas alternativas. La primera alternativa sería: la semilla es mala. Así, bueno, vamos a ver, si estoy sembrando mucho y no estoy recogiendo nada, bueno, la semilla es mala. Y ahí pregunto: ¿qué estoy sembrando? ¿O qué fue lo que sembré para recoger esto? Analiza eso. Obviamente te estoy digamos, aconsejando: no le eches la culpa a Dios. Eso sacalo de la tapa del libro, ¿no? Porque vos vas a empezar a analizar y el enemigo va a querer tratar en lo posible de que vos derives la responsabilidad a otro. No. La responsabilidad es tuya, porque ¿qué significa responsabilidad? Habilidad para responder. Tú eres el responsable, es decir, tienes la habilidad para responder cuando te analizas delante del Espíritu Santo, porque Él es el que te trae convicción. Entonces, analizá y decís: si la semilla es mala, porque esta es la primera nomás, la número A. Entonces preguntá: ¿qué estoy sembrando o qué sembré para obtener esto que estoy recogiendo? La opción B: la tierra es improductiva. De acuerdo acá, si yo digo que siembro mucho, recojo poco, bueno, entonces la tierra debe ser improductiva. Y ahí que me pregunto: ¿dónde estoy sembrando? ¿Dónde estoy metiendo ahí mi mayor inversión? Acuérdense que la Escritura dice: donde estuviere tu tesoro, allí estará tu corazón. Hay personas que no tienen el corazón en la iglesia y en la casa del Señor porque su inversión está en otro lado. Nunca invierten en la casa del Señor. Su tesoro está en otro lado, su corazón se va con el tesoro. ¿Se está entendiendo eso? Es una palabra quizás un poco fuerte, pero es de acuerdo a lo que dice la Escritura. Ok. El ejemplo que siempre traigo es: si yo tengo, no sé, en cualquier banco por allí tengo un depósito, yo paso por ese banco y lo miro con cariño, porque yo tengo mi tesoro ahí. Y oro quizás hasta para que el Señor esté bendiciendo ese banco y que no lo asalten. A ver, pero si tú sientes, analiza esto. A ver, la tierra del reino de Dios jamás es improductiva. Jamás. Entonces tampoco podemos decir: bueno, pero yo estoy sembrando, a ver, en esta iglesia, en esta denominación. No, es el reino de Dios, donde sea. El reino de Dios es muy productivo. No le eches la culpa a la tierra. Entonces, pensar realmente dónde estás poniendo tu mayor inversión, que también tú puedes invertir con tu corazón, porque dice: donde estuviera tu tesoro, estará tu corazón. Y ahí es donde tenemos que analizar esto. C: no estoy recibiendo la bendición de la lluvia. Y ahí te preguntas: ¿cuál es la razón por la cual los cielos están cerrados? No le eches la culpa a Dios. Sí, pero Dios es el que abre los cielos. Sí, cantamos: abre los cielos. Pero ¿por qué permanecen cerrados? ¿Será que Dios es malo cuando dice que Él da la lluvia a buenos y malos y envía su sol para los buenos y los malos? ¿Por qué en tu tierra no cae la lluvia? Analiza. ¿Por qué no estás recibiendo la bendición? Ahora, también habla de otra parte. Dice: si yo no estoy saciándome con lo que estoy comiendo, o la comida no me está alimentando, o sencillamente la comida es mala o no la estoy digiriendo. Hay cosas ahí que no está pasando bien. Y en el mundo espiritual, analizarlo, porque le estoy hablando a gente madura, espiritualmente hablando. Y creo que están entendiendo. ¿Están entendiendo? Sí. Hay gente madura entonces. ¿Qué pasa si no estoy calmando mi sed con el agua que estoy bebiendo? Pregunto: ¿será que el problema está en el agua? Digan conmigo: el problema no está en el agua. Entonces, ¿por qué no estás saciando tu sed?
¿Por qué no entro en calor aunque estoy bien abrigado? Esto es lo que me está diciendo la palabra, ¿no? Yo estoy sencillamente haciendo un estudio un poquito más abierto. ¿Por qué no entro en calor cuando estoy bien abrigado? Es decir, tengo todo y de todo, pero no estoy satisfecho. Y después los que trabajan por jornal, dice, recibe su salario en saco roto. Como dicen, meten adentro del bolsillo agujereado. Y no le alcanzan la guita. Entonces tenés que preguntar, escuchen, ¿vieron que todo te das cuenta que se enfoca en una insatisfacción personal? ¿Todo tiene que ver con eso? ¿Qué estás cosechando? Cosechamos lo que sembramos. No le echemos la culpa a Dios, no le echemos la culpa a los líderes, no le echemos la culpa a la iglesia, no le echemos la culpa a los pastores, no. Y entonces me tengo que echar la culpa. No sé, échale la culpa al diablo si querés, pero analízate. Porque eso es lo que me está diciendo la Escritura. Entonces, si yo quiero ver un cambio en el fruto, tengo que cambiar la semilla. Es decir, si quiero cambiar mi destino, debo cambiar mi camino. Sencillo. ¿Cuánto dicen gracias, Señor? Por eso es lindo ver así la casa llena, porque sé que se están rodeando de gente que han optado por el camino difícil, que te va a hacer la vida fácil. Imagínense la situación que han vivido o que están viviendo en el momento o la que van a vivir sin Dios. Yo he pasado por situaciones que sin Dios no las hubiera soportado. Así, de plano. No lo hubiera soportado. ¿Quién sabe lo que hubiera hecho sin el Señor? Por eso, rodéate de gente que transite el camino difícil, que no deseen hacer lo más fácil, sino que busquen vivir con sabiduría de parte del Señor. Y también te estoy aconsejando que te dediques a estimular a las personas, a otros, para que transiten este camino difícil, sobre todo a tus hijos. ¿Por qué? Porque le vas a facilitar la vida en el futuro y te van a estar tremendamente agradecidos. A la mayoría de los niños, queridos, la mayoría de los gurises, cuando se les da todo en bandeja, luego de grandes les cuesta valorar lo que tienen, queriendo hacer solo lo que les place. Camino fácil que lo lleva a unas consecuencias difíciles. Así que yo quiero bendecir tu vida, querido. ¿Cuántos quieren esa bendición? ¿Para qué la quiero bendecir? Para que escojas el camino acertado. Aunque no le guste a tu yo, a tu ego, ¿no? Aunque no le guste, pero que escojas el camino acertado que Dios manda en su palabra, el que te va a conducir ¿a dónde? A la vida eterna y a una vida abundante en esta tierra. Jetro. ¿Saben quién fue Jetro? ¿Alguien me dice quién fue Jetro? El suegro de Moisés. Él recomienda a su yerno, lee conmigo 18:20 de Éxodo, y le dice, muéstrales el camino por donde deben andar y lo que han de hacer. Muéstrales el camino por donde deben andar y lo que han de hacer. Y eso, queridos, fue lo que hizo también Jesús con sus discípulos. Y fue lo que hizo Jesús contigo. Dice la palabra del Señor que el que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Y ahí nos entramos a analizar, ¿será que yo estoy andando como el Señor? Si no estoy andando como el Señor, entonces no estoy permaneciendo en Él. Qué difícil, ¿no? Bueno, la vida es difícil para que se te haga fácil. Eso es lo que dice la Escritura en 1 Juan 2:6. Pero mira lo que dice en Marcos 3:15. Después subió al monte, Jesús, llamó así a los que Él quiso, y vinieron a Él, y estableció a 12 para que estuviesen con Él, y para enviarlos a predicar, y que tuviesen autoridad para echar fuera demonios. Ahora Jesús dijo, yo soy el camino. ¿Ok? Él dijo, yo soy el camino, y también nos dijo, ejemplo os he dado para que como yo hice, vosotros también hagáis. Yo quiero decirte de parte del Señor que el Cristo que vino hace 2000 años, el Cristo que murió y resucitó, está a la diestra del Padre, pero su Espíritu, su Cristo, está en ti, por medio del Espíritu Santo. Ejemplo te dio Él y dejó establecido en su palabra para que como Él hizo, tú también lo hagas. Por eso dice el que dice que permanece en Él, tiene que andar como Él anduvo, hacer lo que Él hizo, porque ejemplo nos dio para que nosotros también hiciéramos lo mismo. O sea, Él siempre que iba a tomar una decisión importante, se iba al monte a orar. La pregunta es, ¿lo hacemos nosotros?
Tenés que tomar una decisión y apechugás a tu manera de, porque yo sé con lo que tengo que hacer. Y no recibís consejos ni los pedís y haces lo que se te canta y después se te complica la vida mal. Bueno, gracias a Dios que acá no hay ninguno que hace las cosas así, pero ¿hacemos nosotros lo mismo? Ahora, el caso que él iba a tomar esa decisión no era menor. Él tenía que escoger bajo la guía del Espíritu Santo a quienes iban a seguir o a perpetuar su misión. Y nosotros, claro, podíamos haber pensado, bueno, va a elegir a las personas inteligentes, importantes, de buen parecer, que tengan guita, que tengan, no, para un emprendimiento así está indispensable para cualquier empresa, para cualquier que quiera transmitir, impactar en ese nuevo emprendimiento, pero sin embargo, te llamó a vos y me llamó a mí. Llamó a gente que muy distintos los unos a los otros, igual que nosotros, en sus funciones, en sus dones, en sus talentos, en su carácter, en su oficio, en todo. En definitiva, Jesús llamó con una primera instancia, querido, lo llamó a los que Él quiso. Así que si el Señor te llamó, fue porque Él quiso. Si estás aquí, es porque Él quiso. Pero el tema viene ahora. Él quiso, Él te escogió, porque Él escogió, Él visitó, Él fue el que miró, el que fue y señaló, Él decidió, Él es el que te eligió como su seguidor. Él dijo, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Juan 15:16. Entonces Jesús te llama a este camino angosto, pero con propósitos. No te llama y porque no. ¿Cuál fue el primer propósito que está establecido en esta escritura acá por el cual Jesús te llamó? ¿Cuál fue? Para que estuvieses con Él. Decirle, para que estuvieses con Él. En este camino estrecho, querido, hay una condición grande para poder seguir, estar con Él. La pregunta es, ¿cuántos de nosotros estamos con Él? O sencillamente lo vemos una vez por semana, cuando venimos a su casa. Lo vemos al Señor cuando nos conectamos los miércoles por Zoom. Estar con Él implica permanencia, implica estar con Él. Acuérdense que los discípulos dicen que no tenían tiempo ni siquiera para comer, porque estaban todo el tiempo con Jesús. Así que lo primero que el Señor hizo cuando te llamó fue para que estuvieras con Él. Separado de mí, nada podéis hacer. Entonces el Señor podía haberlo hecho solo. Si quería, Él era Dios, pero no es egoísta, así que quiso compartir su hermosa misión con nosotros. Ahora, no te llamó porque eres perfecto, sino que te llamó para perfeccionarte en este camino. Ahí es donde entra en juego esto, ¿no? Y esto está lindo. ¿Y cómo nos enseña en este caminar? ¿Cómo nos capacita? Primeramente, cuando escuchamos su dulce voz. Él llamó a los discípulos para escuchar su voz. Cuando escuchamos su palabra para ponerla en práctica. Ahí nos enseña y nos capacita. Todos nosotros, queridos, hemos sido llamados a este camino estrecho, aún desde la diversidad de funciones, oficios, dones y talentos, como te dije. Y en primer lugar, para estar con Él. Digan otra vez, para estar con Él. Ahora, solamente si decidimos transitar por este camino difícil que te hace la vida. ¿Cuántos de nosotros hemos visto de los milagros que Dios ha hecho con nosotros, con nuestra situación, con nuestra vida? Es un placer. Como dicen por allí, ¿quién te quita lo bailado? Estuviste con el Señor y estás con el Señor. Y el Señor hace grandes cosas por ti, a su tiempo, por supuesto. Eso es algo hermoso, escuchar su voz, verlo actuar. Escuchar su voz nos llena de paz y confianza. Si no estamos con Él, no podemos escuchar su voz. Por lo tanto, la paz y la confianza se nos va. Estando con Él podemos ver su relación con el Padre, como los discípulos lo hicieron. Y eso nos motiva a tener nosotros relación con Él. Dime, ¿con quién anda? Eso dice primera de Gustavito. Y después, querido, de aprender de su ejemplo, estamos listos para que nos envíe a predicar. Acuérdense lo que acabamos de leer en este versículo. Nos envía a predicar, a dar testimonio de lo que hemos visto y oído. Eso es lo que dijo el Señor. Vayan y digan lo que han visto y oído. ¿Visto? Ver al Señor actuar. Y oído, escuchar su dulce voz, escuchar su palabra. ¿Cómo vas a ir a predicar si no escuchas su palabra? Sí, pero yo escucho por internet y ahí hay gente que escucha todo el tiempo a otras personas de por ahí que no tienen nada que ver con la visión de la casa donde están plantados. ¿Está mal eso? No, está bien que uno se pueda pulir un poco, pero ¿y no venís a la casa porque te vas a escuchar
Yo, si alguien hace eso, ahora gracias a Dios de este lado no hay ninguno, pero si no, le voy a recomendar a ese pastor y que vaya. Capaz que tiene que viajar a Estados Unidos o a alguno de esos lugares, pero que se plante en ese lugar y que produzca frutos. Cric, cric. Cric, cric, ¿no? Pero ¿cómo yo voy a escuchar la voz del Señor y a ver, si yo estoy buscando cosas por otros lados, donde no quiero decir que no esté el Señor en otro lado, pero el Señor da planes, estrategias, todas esas cosas que el Señor da para las distintas congregaciones. Por eso es que tenemos que tener la misma visión, porque si hay dos visiones, hay división. Entonces yo tengo que dejar que el Señor me hable y ver lo que hace y salir a predicar porque Él me manda. Dar testimonio de lo que he visto y oído. Y cuando nuestra voluntad, queridos, se doblega a la suya, su misión pasa a ser mi misión. Y ahí está la gran comisión, una misión compartida. Cuando su misión ahora ya es mi misión, es entonces cuando el Señor me dice: ve y predica el Evangelio a toda criatura, y me da autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Esto es tan sencillo, queridos. Es demasiado sencillo y una palabra muy simple, pero qué difícil es ponerla en práctica. Todo el mundo sabe, pero muy pocos ponen en práctica estas palabras. En cada área de la vida de nosotros tenemos que escoger el camino difícil que te hace a la postre la vida fácil. No escojas la vida fácil. No le saques a la jeringa. ¡Epa! No. Vamos arriba, date la antitetánica tranquilo, te duele un poquitito, pero después se te va. Lo importante, querido, es que podamos hacer lo que Dios nos pide que hagamos. Acuérdense, y repito esto, sin mí. ¿Y cuál es la excusa que puedes poner? Pero yo estoy con el Señor. Yo he escuchado tantas, ¿no? Tantas de esas. No, yo no preciso de la iglesia, yo tengo una relación con el Señor. Antibíblico total. Conocimiento cero. No, bruto siervo del Señor, y le mandás a hacer algo y ya se te retoba porque no quiere hacer lo que... Bruto siervo. Sí, más bruto que siervo. Claro, gracias a Dios que no es ni en esta iglesia ni en otra que conozco. Capaz que hay alguno por ahí. Pero solo un ejemplo que está... Pero es una realidad. A veces hemos visto, viste que vino a la iglesia fulano de tal, bruto siervo mientras pueda... Pero cuando le mandás a hacer algo es una realidad. Bueno, pero eso es otra cosa. Acá lo importante, querido, es que en este camino que es estrecho y que vamos de a uno, que hagamos con la India. Y que cada uno siga el ejemplo de otro. Y qué lindo es cuando tenemos un ejemplo. Los que van adelante, los que van atrás, todo el mundo vamos. Se dice con la India, fila india, ¿no? Fila india. Sí, porque suena medio como que las plumas, ¿no? Yo vi que las caritas de ella quedaron media... Machadito y su salteñada, ¿viste cómo es? Ya está. Pero en serio, queridos, que podamos imitar. Pablo dijo, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. No imiten, decía Pablo, lo que yo soy como humano, imiten lo que yo imito del Señor. De la misma manera, la visión que el Señor ha dado a esta congregación, y gracias a Dios que tenemos las visitas de muchas congregaciones nuestras acá, tenemos pastora de la iglesia Belén, tenemos misión Montesión, y quizá alguno que otro, y bueno, los que están conectados por Zoom allí, de Durazno, etcétera, etcétera, y de Salto. Qué lindo de que todos podamos tener una visión y trabajar junto con esa visión, ¿sí?, en la misión que el Señor nos ha encomendado, la gran comisión, y que todos luchemos por lo mismo. Si bien es cierto, es bueno la amplitud, y cuando el Señor nos manda a ensanchar las estacas y agrandar la tienda porque viene mucho más gente, es lindo, pero lo lindo es que no llenar 4 paredes de gente, sino poblar el cielo con almas salvadas. Porque puede estar lleno un local de personas que solamente vienen como si fuera un club. Pero cuando venimos a adorar al Señor, como vinimos hoy. Hoy se sentía el ambiente de adorar, de alabar, una libertad tremenda. Y estoy seguro de que salís allá afuera y la luz que recibiste acá, la que absorbiste, va a brillar allá afuera.
¿Ok? Ponete de pie, por favor. Queridos, inclina tu rostro, vamos a buscar su presencia, su rostro antes de soltar esta palabra y una unción especial para que podamos tomar una decisión firme y concreta de andar por el camino estrecho. Adora al Señor. Qué lindo ver la alegría del pueblo. Fue una presentación del Ministerio Tiempo de la Gloria de Dios.